Proverbios 23, 4 y 5. Búsquelo por favor y vamos a estudiar un poco sobre finanzas saludables. Finanzas saludables. Consejos para unas finanzas saludables. Proverbios 23, 4 y 5. Cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. Leemos todos en voz alta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por su infinita misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por su presencia en nuestras vidas, por su presencia en este templo. Señor, le pedimos que tome absoluto control de este tiempo de meditación, que nos dé entendimiento, que nos dé esa sabiduría para poder aferrarnos a la enseñanza y principalmente el coraje para ponerla en práctica. Señor, denos esa dirección para tener unas finanzas saludables y poder reflejar un cristianismo de éxito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, puede sentarse. Consejos para finanzas saludables. ¿A cuántos nos gusta el pisto, hermano? Solo a mí. ¿No quiere pisto usted? Ahora, fíjese bien, vamos a ir entendiendo, porque el consejo bíblico que nosotros tomamos como punto de inicio es: no te afanes, dice, en hacerte rico. Sé prudente, desiste. En buen salvadoreño, sereno, moreno, calmado, cálmese. Cuando habla la Biblia de afanarse, es que usted ya se desesperó. Y en nuestro medio, nosotros acuérdese que somos un país tercermundista, somos un país pobre. Este sermón en una potencia mundial tendría una connotación completamente distinta. Aquí la enseñanza bíblica va directamente enfocada a enseñarnos a nosotros a sobrevivir en un medio que está quebrado. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que ponerle mucha más atención, porque donde hay abundancia, pues es fácil. Pero donde no hay nada, entonces usted aprende a agarrarse bien de la mano de Dios. Y el consejo dice: no se desespere por el pisto. Si nosotros nos desesperáramos la mitad de lo que nos desesperamos por el pisto, por buscar de Dios, no, hombre, hermano, otra cosa fuera nuestras vidas. Fíjese bien lo que le digo. Si la mitad de lo que nosotros nos desesperamos cuando no hay pisto, nos desesperáramos por buscar el rostro de Dios, otra historia cantar, otro gallo cantar en nuestras vidas. Pero, ¿quiere que le diga cómo no nos desesperamos por buscar el rostro de Dios? Dejamos de orar, excusándonos en que no haya que decirle a Dios. Dejamos de leer la Biblia con el pretexto barato de que usted lee y no se le queda nada. Ay, pastor, mire, yo leo y no se me queda nada. Entonces, no nos importa. Pero, ¿qué sucede cuando ya aprieta un poco la tripa y no hay de dónde agarrar? Ahí se anda viendo cómo se rebusca, ¿verdad? Ahí ya entra en desesperación. Entonces, ¿es malo el dinero? ¿Es del diablo el pisto? Hay personas que se van al extremo, ¿verdad? Es que el pisto es del diablo, es malo el dinero, no hay que querer, no hay que tener dinero. Fíjese que la Biblia no dice en ningún momento que sea malo el pisto o el deseo de superarse. Lo que es malo ante los ojos de Dios, y que la Biblia lo enseña, es amar el dinero. Vaya conmigo por favor a primera carta a Timoteo. Hoy vamos a leer la Biblia, aunque parezca un poquito recital de versículos, pero es importante que usted pueda ir marcando los versículos que le dan seguridad de lo que estamos hablando. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Este es uno de los versículos que usted tiene que marcar y aprendérselo muy bien. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tiene? A ver, búsquelo. Ayúdemele al vecino si usted ya lo encontró. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra. ¿Lo tenemos? Porque
raíz de todos los males es el pisto. Así dice. Raíz de todos los males es el pisto. El amor al dinero. Lo malo no es que usted tenga deseos de superación en ningún momento. Lo malo es que usted ame el dinero. A eso se refiere el primer versículo que leíamos en Proverbios. No te afanes en hacerte rico, desiste. O sea, no te enamores del pisto, cálmate. Has de poner tus ojos, decía, en las riquezas. Extenderán alas como alas de águila y volarán. ¿Por qué? Porque hay otro versículo que podemos complementar ahí, de que nada le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si al final pierde su alma. Fíjese cómo es el ser humano. Fíjese, ya vamos a terminar de leerlo, que lo hemos dejado a la mitad, pero quiero que vayamos dejando bien marcados los pasos. ¿Cómo es el ser humano? Que mientras más pisto tiene, más cree que puede manejar a Dios, o que Dios tiene la obligación de sujetarse a él. Un ejemplo de un inconverso: hace algunos años murió un presidente de uno de los principales bancos de nuestro país, un señor que tenía seguros médicos como usted y yo no nos imaginamos, pero le vino una de esas enfermedades donde solo Dios podía curarlo. Se acabó sus seguros médicos, se acabó todo y al final murió. Y yo vi en una revista que cuando este señor lo velaron en el lago de Coatepeque. Habían puesto en un muelle de una residencia de esas privadas un piano de cola. Yo no sé por qué le llaman de cola, ¿verdad? Pues no he visto que los pianos tengan cola, pero una cosa tremenda, ¿verdad? Esos pianos de película. Y entonces todos los invitados estaban ahí a la orilla del lago, y después que hubo un recital, ¿verdad? Un concierto para despedir a fulanito, no el que cantaba aquel merengue, no, al señor ese que yo le cuento que se había muerto. Entonces la esposa tomó las palabras y sirvieron champán a todos los que estaban presentes. Y la esposa invitó el brindis y levantó la copa y le dijo a Dios: Dios, ahí te mandamos a fulano, recibílo bien. Mire si no es enferma esa gente. Se lo estoy diciendo. Yo leí la nota que había en una revista de esas de caché, ¿verdad? De donde salen los eventos sociales. Entonces, ¿por qué? Porque el señor era millonario. No le digo que era dueño de un banco, de los bancos principales, ¿verdad? Pero ¿de qué le sirvió? A eso se refiere el versículo. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo nada, si al final extienden alas. ¿De qué le sirvió a ese señor tanto dinero? Porque hasta en la muerte estuvo rodeado de soberbia y de tonteras que en ningún momento van a agradar a Dios. ¿Dónde está esa persona? En el infierno. ¿Por tener pisto? No, señor. Porque presumimos que nunca conoció a Jesús. Si lo conoció en su vida, no lo sabemos, gloria a Dios, ojalá así haya sido. Pero a eso se refiere la Biblia cuando dice: hermano, no se enamore del pisto, no busque la riqueza, cálmese. Entonces dice el versículo que estábamos leyendo: raíz de todos los males es el amor. Márquelo, por favor. Cual codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe. Claro, no tienen tiempo para estar en las cosas de Dios. ¿Sabe cuándo tenemos más tiempo nosotros para estar en las cosas de Dios? Cuando estamos bien templados, hermano. Cuando estamos tilintes, empezamos a acercarnos a Dios. No digo que esa sea su condición esta tarde, digo, empezamos a. Todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, hubo algo en su vida que los topó al cerco y empezaron a entender que había que buscar a Dios. Y gloria a Dios porque lo entendió. Muchos de los incluso que van a ver este mensaje por la televisión no lo han entendido todavía, por eso no vinieron. Entonces, pero ¿qué sucede? Dios nos topa al cerco, buscamos de Dios, excelente, de eso se trata. Pero esas personas que tienen tantas ocupaciones
tanto dinero que atender o negocios que atender, no tienen tiempo para Dios. Por eso es que dice, se extraviaron de la fe. ¿Y qué pasa cuando usted se aleja de la fe? Es traspasado de muchos dolores. Dolores por enfermedades, dolores por perder la familia, dolores por perder el matrimonio, dolores por todas las dificultades que nos están esperando cuando nosotros, o si nosotros nos alejamos de Dios. Entonces, no es bueno amar el dinero. El cristiano no tiene que vivir con esa ambición de querer tener. El cristiano tiene que tener deseos de superación. Tiene que tener sueños de prosperidad, porque ya le voy a mostrar que es el estilo de Jesús. Pero no tiene que tener esa ambición que nos vuelve a nosotros codiciosos, que nos vuelve avaros. En buen salvadoreño, chucho. El viejo es bien chucho, dice. Hay dos connotaciones, ¿verdad? Cuando le dicen a un hombre chucho. Uno porque hay anda como que es chucho detrás de toda mujer que le aparece en el camino, y otro cuando se trata de una persona que es tacaña. Entonces, lo que la Biblia dice es que nosotros no tenemos que ser así, pero veamos algunos personajes que nos reflejan que Dios quiere que usted prospere. Vaya conmigo por favor a Génesis 13:2. Génesis 13:2. El padre de la fe, Abraham. Imagínese usted, hermano, si a ese señor le decían el padre de la fe, ¿usted qué cree? ¿Que ese señor era pobre o cree que era rico? Si era el padre de la fe y por fe se alcanzan cosas grandes, pues tenía que ser un hombre próspero. Ya va a ver usted, Génesis 13:2, ¿lo tiene? Lea por favor. Y Abraham tenía unos 20 pesos. No, ¿verdad? Mire cómo lo dice la escritura. Ni siquiera dice Abraham era rico. Era riquísimo, dice. El viejo tenía bolas, hermano. Ese es que póngase a pensar, ¿y cómo va a ser el padre de la fe y acabado usted? Vea que no pega. Pero claro, ya no se le olvide lo que nosotros venimos estudiando, ¿verdad? Que el cristiano no tiene que amar la riqueza. Ahora, cuando usted se despoja de ese afán, de esa ambición, Dios lo va a bendecir. Y todavía, y hay que aclarar algo, ¿verdad? Por cualquiera que diga, pero es que era rico porque tenía salud, dinero y amor, ¿verdad? Porque tenía unos hijos obedientes. No, mire lo que dice ahí. Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Imagínense ese viejo en el desierto, brillaba de tantos cadenones, sonreía y pegaba el alumbrón, el Abraham. Era rico en plata y oro, dice. Entonces, no estamos hablando de una riqueza emocional o sentimental. Estamos hablando que había en bola, brother. ¿Sabe qué otro personaje que muchas personas creen que ¿cómo se llama? Que era pobre y no es así, sino que era una persona con bolitas, con dinero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted creía que Jesucristo había sido acabado? Está bien equivocado. Una cosa es que Él vino en una condición humilde, Él vino en una condición de pobreza, Él vino a sufrir, Él vino incluso a morir, a lo suyo vino, dice. ¿A qué vino Jesucristo? A morir por todos nosotros. Pero nunca le anduvo pidiendo pan al hambre el Señor. Nunca le anduvo dando lástima a nadie. Nunca anduvo conmiserándose o llorándole, lloriqueándole. Usted, ¿por qué no sabe que yo, aquí donde me mira, no tengo ni qué comer? El Señor nunca anduvo en esas cosas. Vaya conmigo, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda Corintios 8, 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Es importante que nosotros aprendamos a entregar nuestra vida no a las riquezas, no al afán material, sino a Jesucristo, para que el Señor pueda mostrarnos la bendición que Él nos va a dar. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, hermano? Lea conmigo, mire cómo dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Esto no aplica para aquel que no ha recibido a Jesús. Fíjese bien, esto es para usted.
Si usted no lo ha recibido es todavía, al terminar el culto lo puede recibir. Pero no pretenda las bendiciones de Dios, y se lo digo a toda persona que vaya a ver este sermón, creyendo que porque va a una o a otra iglesia Dios lo va a prosperar. No, señor, está bien equivocado. Dice aquí, ya conocéis la gracia de Jesucristo. No dice ya conocéis la iglesia evangélica, católica, mormona, testigos de Jehová. No habla de religiones. Habla de la gracia de nuestro Salvador, de Jesús, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre. ¿Se da cuenta? ¿Quién era él? Dios. ¿Quién es él? Dios. Pero se despojó de su condición de Dios y vino en pobreza, dice, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, ¿cuántos hijos de Dios hay esta tarde en la iglesia? Cuando dice vosotros, ¿cuántos dicen amén, Señor? Ahí estoy yo. Para que vosotros, dice, con su pobreza fueseis, ¿qué cosa? Enriquecidos. Es decir, mi amado hermano, que su mayor tesoro no es una cuenta de ahorro, no es un negocio próspero, no es un bien material, no son sus hijos, no es su hogar. Su mayor tesoro es la presencia de Jesucristo en su vida. Cuando usted tiene a Cristo, usted tiene toda la potestad de Dios para prosperar, para que Dios lo bendiga. Entonces, no améis la riqueza, dice, amad de mí. No ponga su mirada en el dinero, ponga su mirada en el Señor y enamórese del Señor. Porque Él, siendo rico, se humilló y vino en una condición de pobreza, pero Él es millonario. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo se imagina usted ser hijo de un viejo con bolas, hermano? ¿Se imagina usted ser que usted está esperanzado, ¿verdad? Que le van a dejar su buena herencia, y ahorita, aunque no se haya muerto el Señor, pero usted solo tiende la mano y ahí pues. Dice la Biblia que eso somos nosotros, fíjese. Y entonces, ¿yo por qué no recibo? Porque no pide. Sí pido, sí, pero pide, dice la Biblia, pedís mal para satisfacer vuestros deleites. Dios conoce tu corazón y Dios sabe que estás pidiendo, y cuando tengas un par de bolitas ya no vas a venir al culto, vas a agarrar zumba. Dios lo conoce. ¿O no sabía usted que Dios conoce las intenciones del corazón? Entonces, la situación, el cambio tiene que ser, como dice el señor Mijango, coyuntural, ¿me entiende? No ha oído esa palabra, está de moda, ¿eh? Es que coyuntural, la fregadera, con todo el mundo habla de coyuntural. Entonces, bueno, también nosotros, el cambio tiene que ser coyuntural, ¿me entiende? Que la palabra de Dios le penetre hasta las coyunturas, hermano. Así es este asunto, pues. Tiene usted que aprender a amar al Señor, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y Él es su respaldo. Vaya conmigo, fíjese que Jesucristo, ahora ya va a ver cómo Dios empieza a manifestarse en las necesidades materiales. Jesucristo nace en una condición tremenda, difícil, nadie le quería dar ni posada, pero Él nunca fue pobre. Desde que nació, el Padre puso personas en el camino para que le llevaran tesoros. ¿No se acuerda que vinieron los 3 reyes del oriente? ¿Y qué le traían? No le venían a pedir pisto prestado, ¿verdad? Le traían regalos. Hemos oído, le dijeron a Herodes, que ha nacido ¿quién? ¿Quién? El rey. O sea que los regalos que le llevaron estos reyes, estos magos de oriente, no era cualquier cosa. Ellos dijeron, no, ¿a quién le vamos a llevar un regalo? Es al rey. Entonces llevémosle regalo de reyes. ¿Cuántos son hijos de un gran rey? Entonces, ¿por qué se va a conformar usted con menos? Dios, cuando usted se enamore de Dios, cuando usted deje de andar afanado por el pisto y rebuscándose acá en el mundo, entonces Dios se va a encargar de poner personas en su camino que le lleve a usted regalos que a usted le competen, porque usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, así es el estilo de Dios. Vaya conmigo, por favor, Mateo 2:11. Mateo 2:11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Si lo tiene, me dice un fuerte amén. Está fácil ubicarlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tiene?
Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Solo a Dios se puede adorar. Claro, Él era el Hijo de Dios y Él era Dios el mismo. Y abriendo sus, ¿qué dice? Tesoros. Le ofrecieron regalos, presentes. ¿Qué le llevaron, hermano? Oro, incienso, mirra. Así es el estilo de Dios. Que aunque Dios lo esté haciendo pasar a usted por un momento de desierto, ¿se acuerda? Hemos hablado muchas veces que el cristiano sale de Egipto y no entra a la tierra prometida de un solo. Para poder llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. No, yo le estoy pidiendo a Dios que de un solo me saque de Egipto para la prosperidad. No. ¿Y por qué? ¿Y que acaso Dios no todo lo puede? Pues claro, todo lo puede, pero Él es el Rey soberano, el que manda es Él, no es usted. Y en Deuteronomio capítulo 8 dice que Él hizo pasar al pueblo por el desierto para demostrarles el corazón que tenían. Porque cuando pasa el creyente por el desierto, se encuentra con situaciones que lo frustran, que lo enojan, que lo decepcionan, y entonces saca lo que hay en su corazón. Nosotros no somos lo que hacemos cuando andamos contentos. Cuando usted se enoja, ahí saca realmente la cara, ¿verdad? Ahí aventamos la máscara por allá y cuando el hermano es algo desbocado y empieza a hablar en lenguas, pero de la buena, ¿verdad? Cuando el hermano es agresivo, ahí va con la ganchada y no piensa, primero actúa. Entonces, ¿por qué? Porque así somos. Por eso el Señor los hace pasar por el desierto. Y si usted se acuerda, muchos eran tan blasfemos, tan contradictorios con la voluntad de Dios, que nunca entraron a la bendición, nunca entraron a la tierra prometida. Y allí podemos nosotros extraer esa enseñanza para nuestra vida. Entonces, nos hace pasar por ese desierto. Pero vemos nosotros acá que aún en esa condición de desierto, Dios va a poner personas en su camino para que a usted no le falte nada. Esa es la enseñanza. El niño Jesús andaba huyendo, ¿verdad? Para que no lo mataran. Dice la Escritura que no había posadas, no había donde él pudiera nacer en unas condiciones óptimas, en unas condiciones higiénicas, sino que fue a dar a luz María a un establo. Y usted ve el nacimiento de Navidad bien bonito, ¿verdad? Algunos todavía lo ponen allá en la casa, y el arbolito, y pone el burro y la vaca, ¿verdad? Y cuando se le quiebra el burro, le dice, viejo, vení, sentate aquí, ¿verdad? Para completar el cuadro, y entonces ya pone el muñequito. Y hay personas que les mandan a hacer unos vestidos. Yo he visto unas casas donde les hacen unos vestidos con un montón de revuelos al niño Dios. Yo me imagino, ay, digo yo, el Señor Jesús ahorita de estar bravo. Porque unos vestidos que parecen muñecas, ¿sí? Y ojalá vaya a ver el mensaje a alguna persona, con todo respeto, de los que hacen eso. ¿Le pondría un vestido de esos a su niño varón recién nacido? Ay, mire qué bonito, para poner una florcita aquí. El Señor tan misericordioso que yo digo que ya hubiera mal matado a más de alguno por estarlo vistiendo de muñeca. Pero bueno, no es ese el tema, ¿verdad? Salgamos de esto. El asunto es que la condición en la que el niño Jesús nació, sí, él tenía que sufrir pobreza, que sufrir escasez, para que usted y yo no tengamos que sufrir todo eso. Pero aún en ese momento de dificultad, de propósito de Dios, pedir limosna, jamás, tampoco. Vivir miserablemente, una cosa es que esté pasando por prueba, por escasez, y otra cosa es que seamos miserables. Son dos temas muy distintos. Miserable es una persona cuya mente proclama miseria. Tenga dinero o no lo tenga, hay personas que su mente es una mente miserable. Todo el tiempo tirados a la derrota. Todo el tiempo ambicionando, viendo a quién se bajan. Eso es una persona miserable. Y en nuestro medio usted puede ver, en nuestra vida actual, gente que se la llevan, que son millonarios, que son tal vez personas pudientes, pero son miserables porque no les duele ni siquiera mandar a matar a alguien con tal de conseguir lo que se proponen.
Es una mente miserable. Y esas personas jamás tienen suficiente. Jamás les va a alcanzar. Entonces vemos nosotros esta situación, ¿verdad? Dios le manda, Jesucristo no fue pobre. Vaya conmigo Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Jesucristo, claro, si él era también el Hijo de Dios, tampoco podía Dios en la prueba o en el tiempo en el que él tuvo que sufrir su calvario, pero tampoco lo iba a poner a dar lástima. Lucas 8, versículos del 1 al 3, ¿lo tiene? Aconteció después, dice, que Jesús iba por todas las ciudades. ¿Lo tiene? ¿Está leyendo? Ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. A ver, quiero ver esos siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay esta tarde en la iglesia? Póngale corazón a este texto. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Eran personas con dinero. Jesucristo nunca le hizo falta lo necesario. Jesucristo nunca llegó a la casa de una hermanita. Mira, hermanita, tiene unos 20 pesos que me preste. No, estas personas habían sido sanadas o habían sido liberadas de demonios. Seguramente personas que habían gastado grandes cantidades de dinero en médicos, en tratamientos, incluso en brujos. Personas que habían gastado grandes cantidades de dinero tal vez en vicios que tenían. ¿Cuántos tuvimos algún vicio en el mundo, hermano? Y usted sabe que gastamos plata, hermano. Entonces, ¿cree usted que después de todo lo que despilfarramos en el mundo, o todo lo que representó para nosotros una vida sin Cristo, y ahora vamos a venir de pichicatos y no aportar lo necesario para el sostenimiento de la obra de Dios? ¿Qué seríamos nosotros en tal condición? Una persona a quien los médicos le dijeron: disculpe, usted está desahuciado, usted se va a morir, y conoce a Jesucristo, y Jesucristo le sana, y después esta persona esté hablando: no, es que en la iglesia le bajan el pisto a uno. Papito, que ya te olvidó que ya estabas muerto. ¿Quién le devolvió la vida? ¿Quién le devolvió la capacidad de trabajar, de producir, de sostener a su familia? Pero somos buenos para criticar muchas veces, ¿no? No, si es que y acuérdese que estamos hablando de finanzas saludables. Este sermón de esta noche va enfocado al aspecto espiritual. El próximo lunes vamos a tocar ya aspectos más prácticos. Pero ya le voy a mostrar el por qué usted no puede pretender aplicar o aprender consejos prácticos de administración de dinero si primero usted no aprende a administrar su trato con Dios. Siempre hemos dicho que para nosotros todo lo material se tiene que resolver ¿desde qué perspectiva? Espiritualmente hablando. Espiritualmente. El tratamiento de todas nuestras necesidades materiales no son materiales. Pastor, yo necesito $100. No, hermano, usted necesita aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque si usted confiara en Dios, no se hubiera metido en ese problema, por lo cual hoy debe 100 pesos. Yo necesito pagar las tarjetas de crédito. ¿Para qué las agarró si no tenía pisto para pagarlas? Yo presté un dinero y entonces necesito el dinero. No, la solución no es material, es espiritual. Cuando yo aprendo a administrar mi relación con Dios, cuando yo aprendo todo el respaldo que Dios tiene para mi vida, entonces ya Dios me va a ir enseñando a hacer la matemática práctica de las finanzas. Vemos entonces, mis amados hermanos, que Dios va a proveer. ¿Se acuerda? Usted me podrá decir: pero es que era Jesús. ¿No se acuerda que Salomón? ¿Se acuerda de Salomón? Un hombre sabio con la sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren ser sabios como Salomón? Algunas hermanas dicen: uy, no, pastor, no le diga eso a mi marido, porque el Salomón tenía 1000 mujeres y este va a agarrar cancha. Entonces, el asunto es que, ¿se acuerda usted que un día apareció una reina de Saba que le dijo: he venido de tierras lejanas a escuchar la sabiduría?
Hasta allá se oye todo lo que tú has hecho. Pero antes de llegar delante del rey, usted empieza a leer, creo que es en el libro de Samuel o en los Reyes, donde empieza a leer todos los regalos que le llevaba la reina a Salomón. Le llevaba oro, le llevaba maderas de las mejores que habían, y le llevaba riquezas, joyas, piedras preciosas. Y le pregunto, ¿Salomón era pobre? No. Ya ve, pastor, es que pisto llama pisto. Bayunco, hermano. Lo que pasa es que Dios nunca deja de dar cuando usted ha aprendido a entenderse con Él. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros no hemos aprendido a entendernos con Dios, usted y yo nos rebuscamos y nos rebuscamos. Quiero que le diga una cosa, la palabra rebuscarse no es de un cristiano. No es de un cristiano. Nosotros estamos muy familiarizados a utilizarla, ¿verdad? Puche, que hermano, rebúsquese, haga de su parte, ¿verdad? Haga algo. Sí, pero está mal usada porque muchos cristianos a veces dejan de venir a su culto o salieron de su casa sin antes orarle a Dios, o pasaron el día afanados en su trabajo tanto que no les quedó tiempo de leer la Biblia porque tenían que rebuscarse. Entonces ahí estamos mal. Ahí usted puede tener la plena certeza que si ese es el concepto de rebuscarse para mi vida, eso no es de Dios. Porque usted está viviendo como que usted es una persona desamparada, como que usted no tiene a Dios en su vida. Si quiere que usemos la palabra rebuscarse, ¿por qué no se rebusca? Por conocer más de Dios. ¿Por qué no se rebusca? Por intimar más con Dios. Porque lo que estamos aprendiendo esta noche es que Dios va a poner bendiciones en su camino cuando usted está a cuentas con Él. Ese es el estilo. Vaya conmigo por favor a Juan 13:27. Vamos a ver otro versículo para que se dé cuenta que el Señor Jesucristo no vivió miseria. No vivió miseria. Y usted sabe perfectamente que Él tenía que sufrir. A eso vino. Juan 13:27. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 27. Cuando lo haya encontrado me dice un amén. Juan 13:27. Fíjese bien. Estamos del 26, leamos. ¿Lo tiene? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, dice, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitemos para la fiesta. O lo que pensaban los discípulos era que Jesús le estaba diciendo a Judas que le diera cosas a los pobres. ¿Ya? Fíjense bien. Usted tiene tesorero, hermano. Usted tiene alguien que guarda el dinero, que administra su dinero. Para que Jesucristo tuviera tesorero es porque no eran 20 pesos. Hermano, vamos a ir a San Salvador, me acompaña mañana. Vamos a ir a comprar unas cosas. Mire, me da miedo andar con tanto pisto. Téngame estos 5 pesos, por favor. Y me voy con el hermano Renato. Tesorero, pague el bus, por favor. Ya el hermano saca, ¿verdad?, los centavos para pagar el bus. Voy con mi tesorero. Y llegamos allá, ¿verdad? Tesorero, cómprese una semita, la partimos en dos y un café para que lo compartamos. Ridículo. Si Jesucristo era una persona pobre, entonces era un ridículo teniendo tesorero. ¿Cree usted que el Señor había sido un ridículo en su estilo de manejar su dinero? Habían bolas, bro. Lo que le llevaban esas maitras con dinero, no creo que hayan sido 5 pesos. Había dinero. Y acuérdese lo que Jesucristo le dijo, o lo que la enseñanza bíblica nos viene dada a través del apóstol Pablo, ¿verdad? En todas las enseñanzas, perdón, a través de los apóstoles, cuando de todos los apóstoles, de Pedro principalmente, cuando ellos dicen, miren, no es justo que nosotros tengamos que estar preocupados de la administración de la iglesia,
cuando tenemos que ocuparnos de los asuntos espirituales. Nombren diáconos que se encarguen de pagar los recibos, que se preocupen por pagar el agua, la luz, el combustible, para que los pastores nos dediquemos a estudiar la palabra, a visitar a los enfermos, a orar por el que está problemado, para que nosotros nos ocupemos de lo espiritual. Entonces, Jesucristo, pues que él estaba ocupado de predicar el mensaje, de las cuestiones de sanidad, y por eso tenía que nombrar un tesorero, pero no le iba a nombrar para 10 pesos, hermano. Es porque había dinero. Otro aspecto importante, todos sabían que el Judas metía la mano. ¿Sabía usted eso? Si yo le di 5 pesos al hermano, o cambiemos, dejemos al hermano para no estarlo molestando mucho. ¿Qué hace usted cuando le dio un billete de a 5 o un billete de 10 a su hijo y lo mandó a comprar y el bicho regresa, le entrega las compras y se queda callado con el vuelto? ¿Qué? ¿Y el vuelto? Si te he dado 5 pesos y vas a gastar 1.25. Había vuelto. Y el bicho así, ¿por qué? Porque usted rapidito hace la matemática y se fija que no le dieron los 3.75. Entonces, para que Judas metiera mano en la bolsa del dinero, esperanzado que no lo descubrieran, no había 5 pesos, ¿verdad? Porque tenía que haber un buen tanate para sacarle un poquito y que no se viera la reducción. ¿Sí me entiende lo que estamos hablando? ¿Qué queremos concluir? El Señor Jesucristo vino a pasar dificultades. Si usted me dice, pastor, yo estoy pasando dificultades, sí, el Señor las sufrió también. Pero pastor, mire, llegaron a echarme de la casa porque no he pagado. ¿Por qué no ha pagado? Es que gasté en algunas cosas. Si el pago de la casa es lo primero que tiene que apartar usted, y lo vamos a ver más adelante, que uno hace un presupuesto en el cual tiene que establecer prioridades. Hay cosas que simple y sencillamente no las puede dejar de pagar, y lo de la casa, aparte de que es vital para que no lo echen o no se la quiten si la está pagando, también es por su sanidad emocional. Viene de trabajar, viene de los problemas de la vida y lo está esperando el dueño de la casa para pegarle la gran ultrajada. No tiene gracia, ¿verdad? Entonces hay que entender que Dios está con toda la responsabilidad de proveerle a usted lo necesario, que no le haga falta nada. Está pasando por prueba, sí, pero no va a dejar de comer. Dios está encargado de que usted no deje de comer, no va a dormir en la calle. Un día vino una hermana, me dijo llorando, pastor, yo lo que no quiero es que mis hijos queden en la calle. No va a suceder, hermano. Mi hermana había enviudado, tenía 3 hijos y ese era su sufrimiento. El acreedor había llegado, bien bíblico el caso. Le digo, no va a suceder. Dice la Biblia que Dios cuida de las viudas, las que en verdad lo son. ¿Cómo así? Pues si enterró al marido y el compadre llega a hacerle compañía en la noche, esas no las cuida Dios, esas las cuida el compadre. Pero las viudas que en verdad lo son, Dios las cuida. No se preocupe. Pero si llega el compadre en la noche a consolarla, ahí sí la van a echar a la calle. Entonces algunos lo que hacen es pasan el luto en viudez, en temor de Dios, y ya ha pasado el luto, entonces sí, ya véngase compadre para acá, ¿verdad? Para que ya se sienten fuertecitas, ¿me entiendes? Pero ese es otro pisto. El asunto es que Dios cuida de usted, hombre. Dios cuida de cada uno de sus hijos. Si usted no está enamorado de la riqueza. Y esto es lo que yo quiero que entienda y aprenda, amado hermano. Que nosotros, cuando nosotros decidimos amar las riquezas antes que a Dios, entonces no venga a asustarse de por qué las cosas le han salido mal y lo que yo le estoy predicando no se cumple en su vida. Pastor, eso no sucede en mi vida. No me lo diga a mí, dígaselo a él. Porque el primer punto del que nosotros hablamos era que nosotros no teníamos que enamorarnos de la riqueza, no teníamos que amar el dinero. Nosotros teníamos que amar el propósito de Dios. ¿Por qué a Jesucristo no le hizo falta nada? Él estaba sufriendo por el propósito de Dios.
porque Dios a eso lo había mandado. Y usted podrá decirme, yo tengo 1000 problemas, sí Señor, pero ¿son por el propósito de Dios o porque precisamente usted está fuera del propósito de Dios? Dios lo quiere sirviendo y usted no quiere servir. Dios lo quiere congregándose y usted no quiere congregarse. Dios lo quiere estudiando teología y usted no quiere hacerlo. Está fuera del propósito de Dios. Y quiero decirle una cosa, Dios es el que da y el que quita la vida y a muchos ya los mató. En situaciones bien duras, Dios es tremendo, Él es implacable, Él es Dios y Él es el dueño. ¿Y quién le dice no? Nosotros dice somos barro en manos del alfarero. ¿Quién le dice no hagas esto, no hagas aquello? Entonces, veamos por favor, estamos ubicados 13, 27, 29. Ya lo leímos, sí, ¿verdad? Vamos al otro, Juan 12:8. Juan 12:8, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 8. Para cerrar el análisis en cuanto a las finanzas de Jesucristo, Él jamás se consideró a sí mismo una persona pobre. No diga que usted es pobre. Hace un tiempo hubo, yo no sé aquellos que se acuerdan de Fincepro Incepro. Hubo una de las tantas bajadas que han habido en nuestro país, ¿verdad? Y había un banco, Fincepro Incepro, una financiera. Y de repente quebró el banco. Y las personas que tenían su dinero ahí perdieron todo el pisto. Lo chistoso es que de esa situación aparecieron un montón de ricos pobres. Un día estábamos nosotros en una cena con unos familiares y amigos y gente de la sociedad, ¿verdad? Hacía reuniones que uno acostumbraba antes que no era cristiano. Uno cuando es cristiano se vuelve bien ermitaño, yo no sé usted, pero ir a reuniones donde hay gente inconversa, hablar puro carburo, ya mejor uno ya no va. Y después la misma familia ya ni lo invita. Y uno dice gracias a Dios. Ay, no me invitaste. Cállese que le va a tener que ir a llevar el regalo que no le llevó. Mejor que no lo invite. Porque hay gente que le empieza a hablar un montón de tonteras, de religiones, y gente, estoy hablando de las reuniones de inconversos. Entonces, estábamos en una reunión de esas. Y en eso no sé qué dijo. Ay, no, ni me acuerden de Fincepro. Ahí perdimos nosotros todos los millones que teníamos. Yo me le quedo viendo a la vieja. No, la vieja tenía talla de acabada. Pero era fácil, ¿verdad? Ay, mire todo el dinero que habíamos ahorrado. Y había vendido, acababa de vender mi yate que tenía en la costa y las propiedades y lo deposito ahí, niña, lo perdí todo. Ajá, si eso hubiera sido cierto, la vieja se hubiera ido a aventar desde del muelle de la costa. A creer que va a estar contando las cosas bien tranquilo. Entonces, pero hay gente que le gusta hablar un montón de tonteras. Ahora, el asunto es esto, que nunca usted tiene que tener esa mentalidad de ser pobre. No, señor. Para que Dios lo bendiga y lo prospere, usted tiene que tener una mente de reino. Diga conmigo, mente de reino. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta noche en la iglesia? Uy, no le digo. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta noche en la iglesia, hermano? ¿Y a quién le pertenece el reino de Dios? A Dios. ¿Y a quién más, pues? Y si usted es hijo de Dios y el reino de Dios le pertenece a Dios, no es usted el heredero. Mente de reino. ¿Y usted cree que en el reino de Dios hay crisis económica ahorita? ¿Usted cree que a Miguel y a Gabriel y a todos los ángeles y arcángeles, serafines, querubines y todos esos, los afines, ya les embargaron la casa? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que el ángel Miguel ya empeñó la espada porque tiene 3 meses de no trabajar? Entonces, vea por favor que Jesucristo jamás se consideró a sí mismo una persona pobre. Juan 12:8, ¿lo tiene? Juan 12:8. Dice, versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis. Analiza esas palabras. A mí me cae mal la pobreza, dijo Jesús. Y los pobres siempre van a ver. A mí no me van a tener, porque yo no soy pobre. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Si pobres siempre van a ver, cuídenme ahorita que estoy con ustedes. Porque yo no soy pobre.
Si el Señor se hubiera considerado una persona pobre a sí mismo, hubiera dicho: a los pobres siempre nos tendréis. Así hubiera dicho el Señor. Los pobres siempre los tendréis. ¿Quiere que le ponga un ejemplo de la mente de pobre? Hay iglesias donde los pastores o los líderes andan buscando siempre la manera de dar víveres, dinero, ropa. Sí, en el dar hay una gran bendición y lo vamos a meditar después, pero cuando la persona viene a un culto solo para ver qué le dan, esa persona está esclavizada a su miseria. Y aquí lo hemos comprobado. Aquí hay una iglesia donde dicen que allí, un día me dijo una hermana, es que mire, ahí me gusta, ahí no recogen ofrenda, ahí al contrario, siempre le dan algo a uno. Un día no dieron, se enojó la gente. Siguiente culto ya no llegaron. Yo le dije: qué equivocados están. ¿Usted qué prefiere? ¿Lo que el pastor le puede dar, que puedan ser unas 3 libras de frijol? ¿O lo que Dios le puede dar en su vida, que es el respaldo para toda su vida actual y su vida eterna? ¿Qué prefiere? Pero tiene que dejar de tener mente de pobre. Diga el débil, fuerte soy, dice. Y de ahí podemos decir nosotros, sacando la enseñanza de Jesús, diga el pobre. No, si es que no es pobre, hombre, se da cuenta que no ha entendido el mensaje. Es que si usted dice: yo soy pobre, pero soy rico, no friegue, no estamos en nada. Tiene que cambiar esa mentalidad. Usted es un hijo de Dios. Y usted es hijo del dueño del oro y de la plata. Ahora, aquí viene la otra parte y con esto vamos a cerrar y no se puede quedar afuera. Si usted entiende que Él es el dueño, si usted entiende que no es pobre, entonces tiene que aprender a entregarle a Dios la propiedad de todos sus bienes. Tiene que aprender a reconocer que suyo no es nada, ni siquiera el aliento de vida. ¿O puede usted controlar su vida y su organismo y su salud? Vaya conmigo por favor a Salmos 8, 4 y 9. Salmos 8, versículo 4. Salmo capítulo 8, versículo 4. ¿Lo tiene? Vamos a leer del 4 al 9. Salmo 8, versículo del 4 al 9. ¿Lo tiene? Dice la palabra: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿De quién? ¿De los pies de quién? Nuestros. Ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo eso nos entregó Dios a nosotros. Todo eso, usted tiene promesa de Dios, que lo que usted necesita Dios ya se lo concedió. Pero ¿por qué no lo logra? Porque no tiene mente de reino. Porque la mente que tenemos muchas veces nos hace pensar que somos pobres o que estamos en miseria. Salga de esa mentalidad. Salmo capítulo 50, versículo 10 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Cuántos hijos de Jehová hay esta noche en la iglesia? ¿Cree que Dios no le puede dar un pedacito? Usted tiene que empezar a reclamarle a Dios por su casa, por su prosperidad, por sus bendiciones. Le conté la vez pasada que yo le decía a mi esposa que me gustaba el nombre Gersón para mi tercer hijo. No le voy a poner así, le digo, no te preocupes. Pero me impactó cuando vi que decía que Gersón significa extranjero en tierra ajena. ¿Por qué? Porque no tengo casa. Porque vivo arrimado. En la casa de Dios. Te podrá decir cuando yo hablo de algunas cosas: el pastor porque no tiene mis necesidades, el pastor porque solo le grita a los servidores y los servidores se quedan callados. ¿Sabe usted que una vez cuando yo estaba mencionándole al pastor todas las cosas que los ingenieros hacían mal, una vez me dijo: deja de fregarme, que no se te olvide que vos sos arrimado, si eso no es tuyo.
Y se descoció, ¿verdad? Terminó y le digo, ¿puedo hablar? Ah, me dijo, sí, yo sé, pastor, pero yo eso lo cuido mucho más a que si fuera mío, porque es de Jesús mi Señor. Él es el dueño. Entonces yo en mis oraciones le digo, puchica Señor, porque cuando yo me vine a la obra, María José traía dote. Sus padres le habían dado una casa en Santa Tecla. Y yo también traía dote, yo también tenía una casita. ¿Sabe por qué yo nunca cargué la iglesia con mis cuentas? Cuando Dios me topó al cerco para que me dedicara de pastor al 100%, pues yo tenía una vida. Tenía un carro del año que todavía estaba pagando. Tenía tarjetas de crédito, tenía créditos personales. Viene Dios y me demanda que me entregue de pastor. ¿Y con qué iba a pagar eso? Entonces, al final se dio todo un proceso de quebrantamiento que Dios hizo conmigo, y esas 2 casitas fueron las que saldaron las deudas de afuera, de manera que la iglesia a mí jamás me pagó las deudas que yo traía de mi antigua vida. Y quiero decirle una cosa, nunca fui millonario, pero nunca dejé de comprarme un par de zapatos de los que a mí me gustan. ¿Y de cuáles le gusta? De los que valen $135. De esos son los que a mí me gustaban siempre. Una vez no hallaba qué par de lentes comprar porque eran 2 los que me gustaban, y entonces ¿cuál era la solución más sana? Comprarme los 2. Y nunca me gustaron menos que Ray-Ban. Estoy hablando inconverso. Estoy hablando cuando yo estaba. Entonces, cuando yo me vine a dormir en un cuartito en el suelo, no era porque no tenía una vida. Era porque Dios me llevó en un proceso donde me dijo, te voy a dejar, ya no vas a ser pescador de pescado, hoy te voy a ser pescador de hombres. Y me quebrantó. Entonces, tuve que deshacerme de eso. Incluso la última, primero fue la de María José, la que tuvimos que vender para cubrir cuentas, y luego fue la otra que yo tenía, que todavía sirvió para pagar cuentas de la iglesia. Entonces, yo cuando le digo, Señor, yo me despojé de todo. A mí ya me dijeron arrimado, y no me vas a regalar una casa. ¿Sí me entiende? Caminamos como viendo al invisible. Y ya gracias al Señor, si Dios lo permite, el otro mes escrituro por una casita. Por la primera, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque como Él es el dueño, yo cuando ya me regalé una, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir otra. ¿No ve que tengo 3 bichos? Yo siempre he sido del criterio que no les voy a dejar nada. Hay que se entiendan con Dios, ¿verdad? Yo me voy a comer lo que yo gane. Pero si Dios permite, no, Él es el dueño de todo, pues. Y no le puede regalar a usted el título de propiedad donde usted vive. Yo ya tengo el mío. ¿Y qué cree que ya se acabó la provisión de Dios? Pero no es amando la riqueza, es amando al dueño y Señor de toda nuestra vida. Se llama Jesús de Nazaret. Dele fuerte el aplauso a Él, por favor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, reclamamos esas promesas para cada uno de sus hijos, para que podamos entender que no somos pobres, somos hijos de un gran rey, somos herederos de cada una de las promesas de tu palabra. Señor,